¿Sabías que en UTEL te ofrecemos una variedad de servicios de apoyo a través del programa de éxito académico y profesional PEAP? Estos servicios están diseñados para acompañarte durante tu camino como estudiante, brindándote el apoyo necesario para alcanzar tus metas profesionales y graduarte con éxito. Dentro del área de apoyo académico, tendrás a tu disposición diversas opciones para resolver tus dudas y potenciar tu aprendizaje. Estas incluyen sesiones de asesoramiento personalizado, talleres de apoyo académico, promoción de actividades colaborativas y programas de regularización, entre otros recursos. Además del aspecto académico, sabemos que es importante tu salud emocional. Por eso, te ofrecemos el área de bienestar, donde encontrarás distintos talleres y apoyo psicológico para sentirte respaldado. Además, podrás disfrutar de tu espacio de confianza, un evento con conferencias de autocuidado. También tendrás acceso a artículos de blog y videos para la gestión emocional. ¿Quieres desarrollar nuevas habilidades? Tenemos una variedad de cursos opcionales de mejora que podrás tomar para complementar tu formación y destacarte en cualquier campo laboral. Esperamos que aproveches al máximo estos servicios que ponemos a tu alcance durante tu trayectoria académica. Gracias por confiar en nosotros y por utilizarlos para tu crecimiento personal y profesional. Si tienes alguna duda, comunícate con tu gestor de éxito estudiantil. ¿Sabías que en UTEL te ofrecemos una variedad de servicios de apoyo a través del programa de éxito académico y profesional PEAP? Estos servicios están diseñados para acompañarte durante tu camino como estudiante, brindándote el apoyo necesario para alcanzar tus metas profesionales y graduarte con éxito. Dentro del área de apoyo académico, tendrás a tu disposición diversas opciones para resolver tus dudas y potenciar tu aprendizaje. Estas incluyen sesiones de asesoramiento personalizado, talleres de apoyo académico, promoción de actividades colaborativas y programas de regularización, entre otros recursos. Además del aspecto académico, sabemos que es importante tu salud emocional. Por eso, te ofrecemos el área de bienestar, donde encontrarás distintos talleres y apoyo psicológico para sentirte respaldado. Además, podrás disfrutar de tu espacio de confianza, un evento con conferencias de autocuidado. También tendrás acceso a artículos de blog y videos para la gestión emocional. ¿Quieres desarrollar nuevas habilidades? Tenemos una variedad de cursos opcionales de mejora que podrás tomar para complementar tu formación y destacarte en cualquier campo laboral. Esperamos que aproveches al máximo estos servicios que ponemos a tu alcance durante tu trayectoria académica. Gracias por confiar en nosotros y por utilizarlos para tu crecimiento personal y profesional. Si tienes alguna duda, comunícate con tu gestor de éxito estudiantil. ¿Sabías que en UTEL te ofrecemos una variedad de servicios de apoyo a través del programa de éxito académico y profesional PEAP? Estos servicios están diseñados para acompañarte durante tu camino como estudiante, brindándote el apoyo necesario para alcanzar tus metas profesionales y graduarte con éxito.
Buenas tardes, es un placer saludarlos. En breve comenzamos. Un segundo, esperamos unos 2 minutos a que lleguen un poquito más de alumnos, ¿vale? ¿Qué tal? Buenas noches. Empezamos en unos 2 minutitos. Pues buenas noches, chicos. Es un placer saludarlos. Vamos a empezar el día de hoy nuestra clase. Entonces, nos habíamos quedado la semana pasada en cómo organizar gráficamente a los elementos. Pues vamos a ver esta semana
parte de la historia de la tabla periódica y parte de las propiedades periódicas que vamos a tener. ¿Qué significa estas propiedades periódicas? Son propiedades que dan características a los elementos y que usualmente, pues nosotros vamos a poder predecir el comportamiento de los elementos por la posición en donde se encuentran dichos elementos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver el índice del día de hoy, que es la historia de la formación de la tabla periódica. Un repaso de todas las tablas, las partes de la tabla periódica, las familias, los bloques, los periodos, eh, pues las familias representativas, los elementos de transición, etcétera. ¿Vale? ¿Qué son las propiedades periódicas y la relación de la química con sus propiedades periódicas? Estas son situaciones que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es lo que nosotros queremos ver? Clasificar las propiedades químicas de los elementos en la tabla periódica y experimentar, entre comillas, experimentar el carácter metálico y no metálico que tienen los elementos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos obtener de esta sesión, aparte de las aptitudes? Pues que ustedes puedan reconocer jerárquicamente la familia y periodo de cada elemento y ver las propiedades de cada, la variación entre cada familia. Repasando, ¿cómo se llamaban? A ver, ¿quién en el chat me dice cómo se llamaban las columnas de la tabla periódica? ¿Cómo se llamaban las columnas de la tabla periódica? Ah, los metales, no, los metales es la clasificación. Acuérdense que de esta escalerita hacia la izquierda son todos metales. Pero la columna, por ejemplo, esta columna que dice hidrógeno, litio. Sí, sí, sí. Esta columna de la tabla que dice hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, ¿cómo se llamaba esta columna, no? Y que es parecida a esta columna, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. ¿Sí? El periodo. El periodo, acuérdense que es la pila, ¿vale? El primer periodo es el hidrógeno y el helio. El segundo, litio, berilio, boro, ¿vale? Entonces el periodo es la fila. La columna le vamos a llamar grupo o familia y lo que nos va a decir es el comportamiento químico que va a tener dichos elementos. Cabe mencionar que estamos hablando un poquito de la configuración electrónica la clase pasada, pues es este comportamiento químico se adquiere por el número de electrones en el último nivel de energía que se llaman electrones de valencia, ¿vale? Y que la misma configuración electrónica iba a estar segmentada en la tabla, ¿no? Por los diferentes orbitales que íbamos a obtener, ¿vale? Esta es la tabla periódica actual, la que se tiene hoy en día. Sin embargo, para poder lograr este descubrimiento, este organizador gráfico, pues se pasaron más de 200 años aproximadamente. Ahorita hacemos la cuenta y me dice, ¿vale? Vamos a empezar con los primeros indicios y sistemas de clasificación que se tenía para poder clasificar a los diferentes tipos de elementos, ¿no? Entonces, las primeras tablas no son contemporáneas, de hecho, la mayoría son de alquimistas. Se usaban los símbolos alquimistas para referenciar a estos elementos, ¿no? Por ejemplo, teníamos el círculo con un puntito que es el hidrógeno. ¿Alguien sabe qué quiere decir hidrógeno? ¿O de dónde viene la palabra hidrógeno? Ok, es importante porque la tabla periódica está escrita no en español. Si se fijan, hay algunos elementos que no concuerdan con sus símbolos químicos.
¿no? La tabla periódica está escrita en dos idiomas. El primero es el griego y el segundo es el latín. De hecho, el 99% de la tabla está en latín y solo como el 1% está en griego. Entonces, la palabra hidrógeno viene del griego hidros, que quiere decir agua, y genos, que quiere decir origen. Se conocía, ¿vale? Que el hidrógeno cuando se quemaba formaba agua, de ahí el nombre. Oxígeno se llama el generador de óxidos, ¿vale? Entonces, estos nombres los vamos a ir agrupando y a lo largo de la historia, nosotros vamos a estudiar sus propiedades. Vamos a ver que se van organizando de distintas maneras y que adicionalmente vamos a ver que se van descubriendo elementos. De hecho, cuando se inició la tabla periódica, se conocían solo 36 elementos. Actualmente ya vamos en el 118, se está trabajando en el 119 y en el 120. Entonces, vamos a ir clasificando dependiendo el sistema y sus propiedades periódicas. Entonces, vamos a ver cómo está esto. El primer intento surge en 1802 por un señor que se llamaba John Dalton, ¿vale? Dalton agarra los símbolos alquimistas de los diversos, de los poquitos elementos que se conocían hasta entonces, y él propone una nomenclatura donde vamos a dibujar, por ejemplo, una cosa que se llama molécula, que ahorita les digo qué significa molécula, que es la composición de varias partes que guardan una proporción. De hecho, Dalton propone una ley que se llama la ley de las proporciones constantes y dice que si yo tengo dos volúmenes, por ejemplo, dos volúmenes de hidrógeno y un volumen de oxígeno, voy a generar un nuevo compuesto que tiene dos terceras partes de hidrógeno y una tercera parte de oxígeno. Se está guardando la relación de 2:1. Esto se llama ley de las proporciones constantes y de hecho de Dalton es el único postulado que sigue vigente hasta hoy en día. Ese y el de las proporciones múltiples. ¿Vale? Entonces, Dalton lo que trataba de decir es que, ok, los átomos son pequeños bolas rígidas. Estas bolas rígidas van a interaccionar con otras bolas rígidas y van a generar todo lo que nosotros podemos ver de materia. Sigue aumentando el tiempo, aproximadamente 54 años, ¿no? Si los cálculos no me fallan, ¿no? No, 1802, perdón, 60 años aproximadamente, hasta que un geólogo que se llamaba Alexandre Beguye de Chacotois propone un nuevo sistema de clasificación. Curiosamente no estaba tan mal, porque lo que él hacía era acomodar a los elementos por su masa y los iba colocando de manera helicoidal, es decir, lo iba poniendo como si fuera un listón y lo iba enrollando en un cilindro. Él notó que, por ejemplo, los elementos que compartían posición iban a tener los mismos comportamientos. Vean que el litio está casi alineado con el sodio. Ah, ok, entonces él dijo, bueno, tienen alguna relación química, estos dos, empieza a estructurarlos. Curiosamente no estaba tan mal, pero esta tabla periódica, además de que era un poquito, pues difícil de elucidar en papel, ¿vale? No se tomó en cuenta porque Alexandre Beguye era geólogo, no era químico. Entonces, ahí hay una reseña entre los científicos, siempre ha existido, y esperemos que algún día se acabe, pero seguramente siempre sucederá. Entonces, pues no se tomó, pero no andaba tan mal, no andaba tan perdido, ¿vale? Más o menos por ahí de 1817, vean que vamos un poquito saltados, ¿vale? Existe un señor que se llamaba Dovenaider. Dovenaider es el primero que sugiere agrupar a los elementos por sus propiedades químicas semejantes. En particular, él encontró una cosa muy curiosa,
que si nosotros agarrábamos elementos que tenían la misma reactividad, ¿no? Tomábamos su masa, que por ejemplo era 7, y la masa de 39, la sumábamos, el promedio nos iba a dar la masa del elemento intermedio. Entonces él dijo, bueno, aparte de su reactividad, tienen cierta relación, ¿vale? Por su masa. Y él acomoda en bloques de 3 elementos conocidas como tríadas de Dobbe-Nader, ¿vale? Insisto, aquí lo interesante es que el peso, el elemento del peso menor y del peso mayor, sumados en promedio dan el elemento intermedio, ¿no? Entonces vean que aquí ya se empieza a jugar un poquito con la reactividad de los elementos y se empiezan a descubrir características únicas de cada familia, de cada grupo de elementos. En 1864, ¿vale? O sea, más o menos 2 años antes que Beguye de Shakuta, esta línea de tiempo no está tan, está un poco anacrónica por los años de publicación. Entonces, ok, vemos que vamos brincando, pero en cuanto llega al mundo, en cuanto llega a, por ejemplo, Shakuta era francés, en que llegaba a Inglaterra, pues van desfasados en lo que se publica y se estudia para su futuro. Entonces, por eso las fechas están ahí medios disonantes. Pero lo interesante es lo que hace cada uno de los investigadores, ¿no? Newlands propone primero un sistema que va a asignar un número que va a ser característico de cada elemento. A este número le llamó número atómico. Ojo, todavía no conocían ni los protones, ni los neutrones, ni los electrones, ¿no? Esos se descubrieron aproximadamente como 25 años adelante, pero ya se conocían ciertos elementos. Entonces, lo que propone Newlands es organizar columnas y asignar un número atómico, ¿vale? Lo que era interesante, y de hecho es curioso, porque Newlands lo que propone es, ok, estos elementos, ¿qué pasaría si se repiten cada 8 elementos? Empieza a haber una periodicidad, es decir, un comportamiento igual al incrementar 8 números atómicos, ¿vale? De hecho, Newlands hace una analogía con 8 teclas que tiene un piano. Entonces, le llama las octavas, como si fueran las octavas de el piano, que va a conservar propiedades cada 8 incrementos de números, ¿no? Entonces, él inclusive lo está, sí, vale, ok, está estableciendo el conjunto de reglas para ir formando las familias y cómo se van comportando, ¿vale? Más adelante, no, síguele, por favor. Más adelante, hay otro científico que se llama Meyer, que él acomoda por la masa atómica de nuevo y va encontrando que los elementos, además de su reactividad, también tienen propiedades físicas semejantes y los va agrupando en familias de 6 miembros cada una, ¿vale? Va dejando ciertos espacios para algunos elementos que todavía no se conocen y va prediciendo qué masas deberían tener y qué densidades deberían tener. Es importante que propone Meyer. Y por último, vamos a hablar de, ahora sí que, el padre de la tabla periódica actual, que se llama Dmitri Mendeleev, ¿vale? Él en 1869 propone, primero, organizar a los elementos de su número atómico. Segundo, retoma las ideas de Newlands de hacer bloques que tengan comportamientos químicos semejantes, ¿vale? Y empieza a estructurar un orden lógico para que podamos ver cómo se comportan los elementos. Él corrige algunas masas de algunos elementos que se habían descubierto, por ejemplo, el uranio, que se pensaba que era 248,
él hace la corrección al uranio 238 y 235. Él inclusive era tan, bueno, su sistema era tan preciso que aparte de dejar huecos en la tabla periódica, al igual que Meyer, Mendeleev predice cómo van a encontrar esos elementos. O sea, no solo que existen ahí, que faltan, sino que estos se van a describir de cierta forma. Por ejemplo, él predijo que el galio se iba a descubrir por espectroscopía. ¿Y qué creen? Sí fue así. De hecho, a Mendeleev le apodaban el químico de las profecías. ¿Vale? Mendeleev acomoda entre 68 y 69 elementos y yo les dije, esta es la tabla periódica actual. ¿Alguien sabe cuándo se termina la tabla periódica actual? Porque ya se concluyó. No, no recuerdo. Y si les dijera que ya estaban aquí en este mundo, Tampoco 1830. se acaba en 2015. ¿Vale? Faltaban ciertos elementos que no se habían descubierto. ¿Por qué? Porque son elementos que tienen unos núcleos muy pesados, es decir, que tienen muchas partículas, tanto protones como neutrones, y que se empiezan a desprender. Entonces, la formación de estos elementos hace que sean inestables y que duren literalmente milésimas o micras de segundo la existencia de estos elementos. El último que se descubre es el 117, de hecho el 118 salió antes que el 117, ¿vale? En el acelerador de, bueno, en el CERN, ¿no? Y en el que está en Suiza. Entonces, fíjense, o sea, realmente no tiene mucho, nada más tiene 10 años de que se acabó la tabla. Y de hecho, eso fue un logro importante. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el órgano internacional que nos marca las pautas para poder estudiar química? Bueno, o sea, qué es la nomenclatura, cómo vamos a organizar la tabla, cómo son las masas, por ejemplo, cuántos decimales hay que usar, cómo calcular las incertidumbres, etcétera. ¿Se acuerdan cómo se llama ese órgano? Sí, lo había mencionado por allí, pero ¿se acuerdan? Ese órgano se llama UPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, ¿no? Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, sería la traducción en español. Ellos son los que establecen las reglas de cómo nombrar a los elementos, de cómo nombrar los compuestos, qué características tiene para que nosotros podamos organizar en tabla periódica si hay que hacer algún cambio. Ellos son los mandamás, ¿vale? Y esto es interesante. Para conmemorar los 150 años que se inicia la tabla, ¿no? Y que solo tardaron 149 en, en concluir la tabla, ¿no? En el año 2019, perdón, 145, 140, no, 146 años en acabar la tabla, ¿vale? En el año 2019, la UNESCO, que es bueno, la división de la ONU que estudia todo lo cultural y toda la preservación del conocimiento, declara que es el año internacional de la tabla periódica. De hecho, en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, que está en el campus central, o sea, en Ciudad Universitaria, al sur de la Ciudad de México, se hace este mural que ustedes están viendo en pantalla para conmemorar esos 150 años. Entonces, se establece, este es el edificio principal, es el edificio A, y lo que ustedes están viendo son los laboratorios tanto de orgánica analítica, de química orgánica, química analítica, fisicoquímica y microbiología. Esos ventanales se les coloca cada uno de los elementos descubiertos hasta el año 2015, ¿no? Ojo, aunque ya está concluida esta tabla, se siguen trabajando para descubrir nuevos elementos.
cómo se acomodarían, se sigue discutiendo en la comunidad científica, ¿vale? Y seguramente este orden va a cambiar, ¿vale? Ok, habíamos mencionado que la tabla periódica tenía dos grandes grupos, perdón, cuatro grandes bloques. ¿Se acuerdan cuáles eran esos bloques? ¿Y por qué adquirían esos nombres? ¿Vale? Por ejemplo, teníamos los bloques de los elementos representativos, es decir, los elementos que más o menos se comportan bien, en el sentido de que guardan su periodicidad, no sacan valencias que no deberían de tener, no se combinan con quien no se deberían combinar, ¿vale? Se comportan considerablemente los parámetros de la química establecida. Esos se llaman elementos representativos. Esos elementos representativos los pueden ubicar en la tabla como las familias que son literalmente altas. Así se llaman, altas. ¿Sí? ¿Ok? Entonces vamos a encontrar que estos elementos se comportan más o menos semejantes, ¿vale? Se portan relativamente bien, se llaman representativos. Y los conocemos como familias altas según la nomenclatura de la ACS, que es la American Chemical Society, que también es un órgano muy importante para el estudio de la química, ¿vale? Los elementos que están en el medio se llaman metales pesados de transición, y estos metales pesados de transición se requiere, ¿vale? Tomarlos con delicadeza. Vamos a ver más adelante, cuando ya veamos enlace químico, que estos elementos no cumplen la regla del octeto, sino que tienen su propia regla para poder formar compuestos, ¿no? Le llaman la regla de los 16 o 18 electrones. Entonces, vamos a ver cómo se comporta sumeramente, ¿no? Nos vamos a enfocar más en el octeto de Lewis, pero es importante que tiene su comportamiento usual, ¿vale? Chicos, ok. Habíamos hablado también del bloque que se llama tierras raras. ¿Por qué se llamaba tierras raras, chicos? ¿Por qué se llamaban tierras raras? ¿Se acuerdan? Por las propiedades únicas que tenían estos elementos. Exactamente. Por ejemplo, el neodymio que se usa para imanes, el uranio que se usa, por ejemplo, como fuerza energética, por los decaimientos que va a tener, ¿vale? El cerio, que no, que estamos hablando que este generalmente a mayores temperaturas se vuelve menos soluble. El europio, ¿no? Que se utiliza para superconductores calientes, que así se llaman, ¿no? Que están en la temperatura de ebullición del nitrógeno líquido, que son como menos 190 grados, entre otros, ¿vale? Vamos a ver, déjenme dejar de compartir. Vamos a ver un pequeño video que summarized, ¿cómo decirlo en español? Sintetiza, ¿vale? El, lo que hemos visto hasta ahora. Invertir en ti es el mejor regalo que puedes darte. Aprovecha el precio especial de Black Friday de Platzi y adquiere uno de sus 700 cursos. Esta promoción es el precio más bajo de la historia de Platzi y está vigente durante todo noviembre de 2021.
Una disculpa, no sé qué pasó. Sí, se trabó mi compu, pero ya estoy aquí. Un segundo, chicos. Entonces, les comparto mi pantalla. ¿Vale? Y vamos a ver un video Invertir en que sintetiza lo que hemos visto hasta ahora, de cómo organizar los elementos y la En historia. tiempos antiguos se fuego, aire. En tiempos antiguos se ¿Sí se escucha, chicos? Sí, profe. Ah, perfecto. Ok. Entonces, les comparto. Déjenme mover el chat por acá. creía que estos 4 elementos eran el origen de todo y la base de la materia. Pero todo cambió cuando la ciencia demostró que era falso. Es cierto, gracias a los alquimistas cuya obsesión era la vida eterna y transformar todo en oro, se fueron descubriendo los verdaderos elementos. Por cierto, qué orgullosos estarían los alquimistas al saber que ya podemos transformar plomo en oro. Nada más se necesita un acelerador de partículas y no es tan rentable como pensaban. Transformar un elemento en otro es más difícil que encontrarlo en la naturaleza. Pero, ¿qué son los elementos? Las partículas elementales se unen para formar protones, neutrones y electrones, y estas a su vez se unen para formar átomos. En total conocemos 118 tipos diferentes de átomos, y es lo que llamamos elementos. La diferencia entre ellos es la cantidad de protones en su núcleo. Un átomo con un protón es un átomo del elemento hidrógeno. Un átomo con 118 protones es un átomo del elemento oganesón. Así, cada elemento tiene un nombre y características según su cantidad de protones. Átomos de elementos iguales o diferentes se unen de diversas maneras, dando lugar a toda la materia que conocemos. La unión de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno forma una molécula de agua. También influye la manera en la que se unen los átomos. Tanto el grafito como el diamante están hechos solo de átomos de carbono, pero están unidos de diferente manera. De los 118 elementos, 93 se han encontrado en la naturaleza. Todo, desde el sol hasta tu celular, se compone de las combinaciones de estos 93 elementos. Es como si solo tuvieras 93 tipos diferentes de piezas de Lego y con ellas pudieras armar todo el universo. Y no creas que la cantidad de cada tipo de piezas es más o menos igual. En el universo, el 73% de los átomos son de hidrógeno, 25% de helio y el 2% restante son de todos los demás. Nuestro propio cuerpo son átomos de elementos unidos de diferente manera que dan lugar a todas nuestras células, tejidos y órganos. Ni siquiera se requiere una gran variedad de elementos diferentes. El 99% de nuestro cuerpo son átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Y añadiendo unos 11 elementos más en pequeñísimas cantidades, ¡tarán!, tenemos un ser humano. Para poder entender los elementos, estos se han acomodado de forma ordenada en uno de los inventos más bellos, la tabla periódica. A mediados de los 1800 se conocían alrededor de 56 elementos y cada vez se descubrían más. Muchos científicos intentaron ordenarlos. El problema era que no se sabía cuántos elementos más faltaban. Era como armar un rompecabezas con piezas faltantes, sin saber cuáles piezas faltaban y con piezas que podían encajar de diferentes maneras. Alexandre Beguillet de Chamcourtois descubrió que si ordenaba los elementos por su peso atómico, las características se repetían. Puso los elementos en forma de hélice. Los químicos no le hicieron mucho caso al acomodo de Alexandre porque era geólogo, aunque su idea era bastante brillante. Luego, John Newlands también acomodó los elementos por su peso atómico y encontró que cada 8 elementos las propiedades se repetían. Sugirió una analogía con los intervalos de la escala musical.
Su tabla predecía la existencia de un elemento desconocido que se encontró años más tarde. Al pobre John tampoco lo tomaron en serio y la verdad es que no andaba tan perdido. Hubo otros intentos hasta que llegó Dmitri Mendeleev. Estudió y estudió los elementos de manera tan obsesiva que hasta soñó con ellos y logró acomodarlos de manera perfecta. Ordenó los 66 elementos conocidos por su peso atómico y por la habilidad de cada uno de combinarse con otros elementos específicos. Muy seguro de sí mismo, afirmó que había un error en el peso atómico del uranio. Predijo la existencia de elementos y sus características. Incluso dijo que uno de ellos sería descubierto por espectroscopía. Sus afirmaciones resultaron ciertas. Mendeleev acomodó los elementos primorosamente y ni siquiera sabía por qué los elementos en sus grupos compartían características. En ese entonces no se había descubierto el electrón y se desconocía que la cantidad de electrones en la última capa era lo que determina las características de los elementos y con qué otros se pueden unir. Desde entonces, la tabla periódica ha cambiado un poco. Actualmente se ordena por la cantidad de protones. ¿Que por qué este invento es tan hermoso? Porque es la forma en la que hemos podido entender cómo funciona e interactúa la materia. Tiene un orden y lógica tan perfectos que nos hace suspirar con alivio, como cuando todas las piezas del rompecabezas encajan. Nos permite entender algo que de otra forma sería muy complicado. Es cierto que quizá podría haber formas diferentes de ordenarla, pero hasta ahora funciona muy bien. Agrupa a los metales como el oro, metaloides como el polonio y no metales como el carbono. Las filas o periodos indican la cantidad de niveles energéticos o capas de los átomos. Los que están en la primera fila tienen una capa, los de la 2, dos capas y así sucesivamente. Las columnas son los grupos. Los elementos del primer grupo tienen un electrón en su última capa. Los elementos del segundo tienen 2 electrones en su última capa. Omitiendo los metales de transición, si continuamos con esta tercera columna, cada elemento tiene 3 electrones en su última capa y así hasta la última columna que tienen 8 electrones en su última capa y son súper estables. Todos los elementos quieren ser igual de estables que estos elementos. Los elementos de cada grupo comparten características porque tienen la misma cantidad de electrones en su última capa. Por ejemplo, todos los elementos del grupo 1, con excepción del hidrógeno, reaccionan violentamente con el agua. Por eso no se encuentran de forma pura en la naturaleza. Conforme bajas por un grupo, los átomos serán más grandes porque tienen más capas. Conforme vas hacia la derecha por un periodo, los átomos serán más pequeños porque tienen más protones en su núcleo que atraerán a los electrones hacia el centro. Ahora, con lo que te hemos dicho y sin saber nada del boro, con ver su posición puedes ver que... Ok, entonces, vamos a hacer el ejercicio. Tenemos ahí el boro. Díganme, chicos, a ver, sin que sepamos mucho del boro. ¿En qué familia está el boro? ¿En qué familia de las altas se encuentra el boro? Entonces, si yo cuento las familias, veo que está en la familia 3 alta. Entonces, como decía el video, el número de electrones que está en su última capa, que es lo que va a hacer que reaccione, van a ser 3. Por ende, está en la familia 3 alta. ¿Vale? El video también dijo, bueno, si no me voy acercando a esta columna, que es la última, ¿vale? Que esta se conoce como la de los gases nobles. Estos no están reaccionando, estos se encuentran libres en la naturaleza, no tienen que combinarse con otros para ser estables. Entonces, este requiere otros elementos para formar elementos estables. Vamos a ver que, como está en el segundo periodo, tiene 2 niveles de energía, es decir, que tiene 2 órbitas, donde pueden tener átomos, sus electrones, ¿no? En la primera órbita va a tener 2 electrones y en la segunda órbita va a tener 3. Por ende, va a tener 5 electrones. El número de masa que nosotros vamos a obtener del boro quiere decir que tiene 10
vamos a pensar que sea 11, ¿no? El número de masa que tiene el boro tiene 11. Entonces, con este número de masa, ¿me pueden decir cuántos neutrones tiene el boro? 6, correcto, ¿no? Entonces a 11 le quitamos 5 y nos da 6. ¿Cuántos electrones tiene si está en estado base el átomo? Si está en el estado neutro. 5, correcto. Y es importante saber cómo sabemos que algo es boro. Si tiene 5, ¿qué? 5 protones, ¿no? Recuerden que la cantidad de protones es lo que nos va a interesar. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá de cómo identificar a los elementos y cómo van las propiedades? Por eso es tan poderosa la tabla periódica. Pero, ¿alguna duda hasta aquí, chicos? Todo bien, profesor. ¿Todo bien? Entonces, vemos si le pegamos a nuestras predicciones. Es un metaloide que tiene 5 protones en su núcleo. Como todos los átomos, excepto el hidrógeno, tiene 2 electrones en su primera capa. Por su grupo sabes que tiene 3 electrones en la segunda, y como solo tiene 3 electrones en su capa más No, sobre el avance de las clases nos vamos a volver expertos. Esa voz me agrada. externa, es inestable, y lo más probable es que lo encontremos con otros elementos. Bueno, sí, muy bonita la tabla y todo, pero ¿cómo se formaron los elementos? Hasta ahora Ok, entonces vamos a ver de manera natural cómo se obtienen los elementos. Algunos sí los obtenemos de manera sintética. De hecho, al inicio del video dijo algo que era cómo es que nosotros podíamos convertir el oro en plomo, el plomo en oro, ¿no? Dice que era una acelerador de partículas. Lo que se hace es que se irradian protones y que esperamos que un núcleo acepte este protón altamente acelerado. Entonces, pues realmente decía que era poco redituable, y esto es porque pues es como lanzar una canica al océano Pacífico, ¿no? A ver si pega con algo. Por eso es bastante costoso y además poco redituable. se sabe que después del Big Bang se formaron las partículas elementales y luego los protones, neutrones y electrones. No había átomos porque el universo era tan caliente, denso y radioactivo que los electrones no se podían mantener cerca del núcleo porque la radiación constante los desprendía. Unos 380,000 años después, cuando el universo ya se había enfriado gracias a la expansión, por fin se formaron los primeros átomos. Y como es lógico, se formaron los elementos más simples y pequeños que podían mantenerse unidos: hidrógeno y helio y un poquito de litio. Litio, berilio y boro se forman cuando rayos cósmicos chocan con el núcleo de otros átomos. Los elementos del litio al hierro se forman en el centro de estrellas. Y sí, ya van 3 veces que mencionamos cómo se forma el litio de manera diferente. Y es que los elementos se pueden formar por diferentes procesos. Elementos como el galio y el bromo requieren una supernova, nada más. Los científicos no sabían muy bien cómo se formaban los siguientes elementos. Se requería un proceso rápido y una enorme cantidad de neutrones. Recientemente se descubrió a 140 millones de años luz la formación de estroncio en una colisión de estrellas de neutrones conocida como kilonova. Los elementos del 94 al 118 no se han encontrado de forma natural. Solo se han creado en los aceleradores de partículas y reacciones nucleares y se autodestruyen en fracciones de segundo. Un laboratorio en Rusia trabaja en el descubrimiento de los elementos 119 y 120. ¿Lo lograrán? ¿Se abrirá el camino a una nueva fila en la tabla periódica? ¿Y qué
propiedades podrían tener? ¿Tendremos que rediseñar la tabla? Algunos científicos piensan que encontrar nuevos elementos que duran menos de un segundo no vale la pena. Otros creen que quizá esos elementos estén en algún lugar recóndito o que quizá no los haya actualmente, pero sí los hubo en algún momento. Entender el ¿Ok? Entonces, como hemos visto, los elementos son, se pueden generar de maneras diferentes, ¿vale? Tanto sintéticos como naturalmente. La mayoría en el cosmos. Por ejemplo, proyectando rayos cósmicos que son protones de alta energía sobre otros núcleos para ver que vayan incrementando su número atómico. De la tabla periódica, ¿qué nos toca ver adicional? Primero, saber cuántos elementos son naturales y cuántos sintéticos, ¿vale? Este número va cambiando porque se ha encontrado el número de algunos elementos que se consideran sintéticos en cantidades ínfimas en la naturaleza. Por ejemplo, el francio se consideraba que era un elemento que no está en la naturaleza, que era sintético. De hecho, se conocía poco, pero bueno, o sea, se conocen pocas sus propiedades porque su vida media, o sea, la cantidad de tiempo que tarda en pasar a la mitad de la masa original es muy rápida, ¿vale? Entonces, no se pueden determinar ciertas propiedades, por ejemplo, la electronegatividad o, por ejemplo, el carácter metálico, es complejo, ¿vale? Entonces, estos elementos que son tan rápidos, pocas veces se han encontrado en la naturaleza y es lo que decía el video. Muchos científicos piensan que alguna vez existieron, pero por las condiciones no son las óptimas. Más o menos, ¿cómo vamos a encontrar cuáles elementos son naturales en la tabla? Si nosotros tomamos el uranio, ¿vale? El uranio, en teoría, es la frontera entre los elementos sintéticos y los elementos naturales. Se conocen 90 elementos naturales. Y ustedes me van a decir, profe, pero si el número atómico es el del uranio y nos acaba de decir que es la frontera de los elementos naturales, ¿por qué dice que solo hay 90 que son naturales? Esto es muy sencillo, porque hay dos que son sintéticos dentro de estos 90. Y eso entre comillas, que son el tecnecio y el prometio. Y de hecho, del tecnecio se han encontrado estrellas a años luz que tienen este elemento y que se forma de manera natural, que nosotros en la Tierra tenemos que hacerlo de manera sintética, ¿no? Entonces, esta es la frontera y lo que estábamos viendo en un video anterior es que los elementos que sobrepasan el número atómico 82 y el número de masa de 207 tienden a desintegrarse, es decir, tienden a perder materia hasta quedarse con esta configuración de este elemento, con este número de protones y neutrones, ¿no? Es la forma más fácil de estabilizarse. Entonces, vamos a ver que el uranio empieza a perder masa hasta llegar al plomo, ¿sí? Afortunadamente, la vida media del uranio es lo suficientemente larga, ¿no? Estamos hablando que apenas tenemos como 3/4 partes del uranio que existía en el origen de la Tierra, ¿vale? O sea que todavía falta un buen rato a que el uranio se empiece a desintegrar completamente para, y esto nos permite estudiar eras geológicas, nos permite ver, por ejemplo, formaciones de llanuras, estratos en la Tierra, ¿vale? Sí, se va a ir degradando, pero esto lo hace a paso muy extendido, ¿vale? No sé si haya alguna duda hasta aquí, chicos.
¿Dudas, dudas? No, profe. ¿Seguros? Profesor, buenas noches. ¿Nos puede pasar la PPT? ¿Puedo pasar la presentación? Sí, con gusto. Sí, por favor. Gracias. Hacer de que se baje y ya. Ok, ya se las pasé por el chat. ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? No, señor, ninguna. Ok, bueno, si no hay dudas, ahora sí vienen los avisos de la institución. Esto es importante que se los diga. Chicos de la modalidad ejecutiva, ¿quién me dice qué pasa el sábado? El link del video, claro. Ok, chicos de modalidad ejecutiva, no se les olvide que el sábado es su primera sesión ejecutiva. Entonces, es importante que ustedes asistan, por favor. Esta es parte de su calificación. No se les vaya a olvidar, por favor. La otra es por ahí de mediados de junio. Cada profesor se los va a informar, ¿vale? Ok. Por favor, chicos, vamos en la cuarta semana. Si deben alguna tarea, no se Invertir en preocupen. ti es el mejor Estamos en regalo que puedes cada día. darte. Vayan entregándola, por favor. Recordarles que si no les ha ido bien, también y son de modalidad de exámenes, pueden ustedes presentar segundas vueltas para recuperar calificación y en dado caso vayan entregando trabajos finales los que estén en esta modalidad, por favor. Recuerden que el primer avance se entrega en la semana 3 y por experiencia bueno, la otra modalidad, que ahorita no recuerdo exactamente su nombre, pero es la tercera modalidad, se entrega la segunda semana y cuarta semana. Los chicos que están en modalidad de actividades, recuerden que esta semana se abre actividad con el asesor académico virtual. Entonces estén pendientes, por favor. Ya saben, nada más para ir cerrando el día de hoy. Si ustedes tienen, exactamente es lo que les iba a decir, si quieren la presentación y la grabación de esta clase, no hay ningún problema. Escríbanme su correo en la bueno, y no son del grupo ni 4, ni del grupo 1, ni del grupo 14. Entonces, no se preocupen, escríbanme su correo en el chat de la conversación y con gusto se las mando. ¿Vale? Perfectísimo. ¿Alguna otra duda, chicos? Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, Saraí. Un placer. Hasta luego, profesor. Gracias. Cuídense mucho, chicos. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, profesor. Buenas Igual. noches. Hasta luego. Muy buena noche. Cuídense mucho. Me espero un poquito para los que escriben el correo. Y en dado caso, bueno, en un ratito más les mando la grabación.
Ok, chicos, muy buenas noches. Cierro la sesión.